Saludos. Hemos examinado brevemente cómo el sexismo, el androcentrismo, la doble vara puede afectar el diseño de una investigación social aplicada y los cuidados que tenemos que tener para evitar que nuestros prejuicios sobre este asunto dañen nuestro trabajo científico social. Otro de los grandes retos que enfrentamos es el racismo en la ciencia y en la educación. La raza es un concepto político y económico que fue construido, elaborado socialmente. Hemos dejado claramente establecido que los seres humanos hemos evolucionado de unas sociedades simples, igualitarias, como los cazadores, recolectores, pescadores, los jardineros hortícolas del pequeño huerto, incluso aquellos pastores que no tenían propiedad privada y que intercambiaban de acuerdo a sus necesidades los productos que colectivamente recolectaban, pescaban, cazaban. Eso cambia con la gran agricultura cuando unas familias comienzan a dominar la lengua, las creencias religiosas, pueden redistribuir de manera desigual los alimentos, asignarle a personas diferentes roles como religiosos, como militares, y ellos declararse la familia real o familia privilegiada. Así, creando una jerarquía desigual en la que debajo de religiosos, militares, van a tener siervos y esclavos. Y eso ocurre con la gran agricultura. Todavía el racismo no es un fenómeno que tiene que ver con el color de la piel, sino que tiene que ver con las conquistas violentas que han realizado estas familias reales que pueden haber tenido lugar en el Asia, en el África o incluso en las Américas. Los aztecas eran un imperio de los mezquitas que lograron dominar otras etnias en lo que hoy nosotros llamamos México. Los incas también eran otro imperio que lograron dominar otras etnias que perdieron en el enfrentamiento militar con esta. No es hasta el proceso de conquista y colonización hace unos 500 años, precisamente de nuestras Américas, en las que se exportaban esclavos del África y se trasladaban a las Américas para las encomiendas y tareas agrícolas y mineras en nuestro hemisferio, que el racismo comienza a convertirse en una tecnología donde se racializa la piel. La raza no es una variable inherente del ser humano, sino es una etiqueta política y económica, es un sello político y económico que las clases dominantes imponen sobre aquellas que subordinan. Algunas minorías privilegiadas o élites construyen este concepto de etiqueta para diferenciarse de los grupos que dominan. No solo sobre aquellos que tratan como esclavos o como siervos, sino también con esos grupos intermediarios como los religiosos, los militares, que podemos ver que durante todo el medievo en las sociedades feudales había una clara división por castas sociales donde también se utilizaba una forma de racialización, sobre todo después del descubrimiento de las Américas. La religión hoy en día, la educación tanto primaria como superior, hasta las estructuras políticas han servido como herramientas para reproducir las ideologías racistas. Debemos recordar que hasta el siglo pasado, en el caso de Puerto Rico, 1873, la esclavitud racializada fue legal en Puerto Rico bajo el régimen español.
Debemos recordar que a pesar de que en Estados Unidos, para el 1865, con la guerra civil se abolió la esclavitud, todavía hasta el 1968 había una separación de acuerdo a la racialización de blancos y negros en los servicios educativos, de salud, incluso hasta en el mismo servicio militar. Los ideólogos racistas definen la raza a partir de unas supuestas diferencias fenotípicas. ¿Cuál es la forma de la nariz, de los ojos, el color de su piel, la textura de su cabello? Y creando diferentes categorías e imponiéndoselas a los sujetos subordinados, ponen a unos a competir con otros por unas prebendas, por unos beneficios y sobre todo aquellas personas que van a estar en las jerarquías intermedias pues se benefician de que no van a ser ni siervos ni esclavos. Los ideólogos racistas son pseudocientíficos. Intentaron validar sus prejuicios argumentando que se podían dividir todos los seres humanos de acuerdo a unas diferencias biológicas que a unos los dotaban de superioridad intelectual y a otros de superioridad física. Seamos muy cuidadosos con este tipo de prejuicio porque hoy en día algunas veces lo escuchamos manifestarse a través de los deportes y a través de otras manifestaciones del ser humano. Formas de reproducir el racismo. Este tipo de argumento pseudocientífico que plantea que hay un tipo de ser humano que es superior a otro en términos de su inteligencia o en términos de su fortaleza física. También se promueve socializando unos estereotipos, planteando que las minorías raciales son violentas y que aquellas personas que pertenecen a las clases privilegiadas tienden a ser las víctimas de estas minorías violentas. Por medio de relaciones de poder que establecen políticas públicas como la discriminación y la separación que hubo en los Estados Unidos hasta el 1968 legalmente, que pone a una parte de la población a tener unas ventajas y unos privilegios y a otra las priva de la movilidad social y de tener unas oportunidades para mejorar su calidad de vida. Obviar el problema del racismo, igual que obviar el problema del sexismo, planteando que esto se trata de un problema individual, yo no soy sexista, yo no soy racista, no es una forma seria o madura de superar este asunto. Tenemos que admitir que dentro de nuestra cultura puertorriqueña hemos heredado una serie de costumbres y de ideologías racistas y sexistas que tenemos que erradicar a través de nuestro proceso de madurez, tanto intelectual como emocional. En el siglo XVIII, Blomback dividió a la humanidad en 5 razas: los negros, asiáticos, blancos caucásicos, indios y malayos. Hoy en día los académicos rechazamos esta categorización biológica determinista y planteamos que la raza es una construcción social y que todos los seres humanos somos iguales, pertenecemos a la misma especie. Applebaum, McPherson, Rosenwald son de los primeros académicos que acuñaron esta definición. Debemos coincidir con los argumentos de ellos y añadir que el concepto de raza hoy en día responde a unos intereses de clases y grupos dominantes que pretenden mantener el control sobre el resto de la sociedad. En cuanto al racismo en Puerto Rico, un tema que muchas veces no queremos tocar y que requiere de un análisis completo de cómo hemos construido nuestra identidad. Jorge Duany sugiere que existen 3 categorías principales. Jorge Duany es un antropólogo social, un sociólogo político,
que estima que esas categorías aceptadas en Puerto Rico son la blanca, la negra y la mulata. Que la percepción racial de los puertorriqueños queda marcada por estas categorías por medio de sus rasgos fenotípicos. De ahí una serie de refranes, como hay que mejorar la raza, el pelo malo, y incluso chistes y cuentos que utilizamos y que refuerzan este tipo de prejuicios. La obra de Duani coincide con la de Clara Rodríguez, quien definió la concepción racial de Puerto Rico como una multirracial y diferente a la concepción racial de los Estados Unidos. Acá pensamos que hay una especie de balance entre la herencia europea blanca, la herencia negra africana y la herencia alegadamente taína. Y como veremos en la parte pronto de antropología, en Puerto Rico hubo comunidades, etnias, tribus, bandas de diferentes raíces étnicas que quizás podemos argumentar que a través de los siglos se conformaron como una sociedad heterogénea taína, pero sí había sus diferencias en lengua, en alimentación, en la cerámica y otro tipo de artefactos que estos producían en nuestras islas, en nuestro archipiélago. En fin, la versión oficial de la raza puertorriqueña promovida por el Estado Libre Asociado es que el puertorriqueño es una mezcla perfecta y celebramos la invasión europea con la figura del jíbaro, que es uno descendiente de los europeos blancos, de el negro o el mulato que vive en la costa, de la bomba y de la plena, y de esos indígenas que todavía podemos identificar por el color de su piel, por la textura de su cabello. Y aunque hemos descubierto que la mayoría de las mujeres en Puerto Rico contiene parte del DNA mitocondrial de las tribus y bandas que habitaban en Puerto Rico, no podemos descartar que también tengamos una descendencia y ascendencia arauca y de otras partes del mundo más allá del Caribe. El colonialismo ha sido una de las empresas económicas y una de las tecnologías políticas que ha logrado por medio del racismo conquistar y dominar grandes poblaciones en el mundo. Los británicos, cuando fueron a conquistar la India, poblada por cerca de 100 millones de habitantes, lo que hicieron fue que colonizaron a la casta más alta. La India estaba organizada en ese momento por medio del Varna, una forma de feudalismo con unas castas sumamente racistas, y al conquistar la élite, imponerle su idioma inglés, sus costumbres del té y el badminton, su religión protestante, lograron dominar a todas esas otras castas que incluían los servidores públicos, la servidumbre doméstica y hasta los que no tienen casta, los marginados en la India. Y ese esquema lo vamos a ver introducido en el proceso de colonización de las Américas. El colonialismo también nos pasa por las clases sociales, por los aspectos económicos de las clases sociales y por los aspectos del prestigio de las ocupaciones. En tanto y en cuanto, mientras más riqueza acumula una persona, más la acercamos a la categoría de blanco, y mientras menos riqueza y prestigio ocupa una persona, la acercamos a las clases marginadas que hemos racializado. Tengamos mucho cuidado con estos prejuicios a la hora de nosotros
definir un problema social que queremos estudiar, escoger los métodos de investigación, recoger los datos y sobre todo analizar e interpretar nuestros resultados.